estas cartas del Apocalipsis tienen casi una estructura similar. Empieza el Señor presentándose, dando algunas características, después habla de algunas virtudes de la iglesia, después habla de algunos defectos de la iglesia, después le dice lo que tienen que hacer y al último hay una promesa. Casi todas las cartas tienen la misma estructura, pero hay dos cartas a las que Dios no les destaca ningún defecto. Dos cartas de las que el Señor no les dice nada que está mal en ellas. Esta es la iglesia de Esmirna y es la iglesia de Filadelfia. Son dos iglesias que el Señor no les reprocha absolutamente nada. Y a todas las cartas, le destaca algunas virtudes. Pero hay una carta a la que el Señor no le da ninguna virtud, no destaca ninguna virtud. ¿Sabes cuál es esa carta? La Odisea. Esta iglesia no tiene nada por lo cual el Señor la alaba. No destaca ninguna de sus virtudes. Cuando uno estudia estas iglesias, uno puede ir viendo a cuál de estas iglesias se parece. Porque en realidad, recuerden que las iglesias es el conjunto de creyentes que se congregan en un lugar. Y la característica de una iglesia está hablando de la característica de las mayorías de los creyentes que están en ese lugar. O sea que podemos verla como que ahí nos está mostrando 7 tipos de creyentes que puede haber en una congregación. Y uno se puede ir mirando como un espejo y decir, ¿a qué iglesia me parezco de estas? Y qué triste sería que nos veamos reflejados en la iglesia de la Odisea. Porque si fuera así, Dios no tendría nada bueno que decir de nosotros, solo reproches. Entonces, vamos a estudiar porque aunque no destaca ninguna virtud, hay muchas enseñanzas de las que nos podemos apropiar a esta iglesia y seguramente el Señor a través de ellas nos va a hablar. Porque Dios no solo escribió estas iglesias, fíjense que al final dice el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. O sea que si bien le está escribiendo en particular a una iglesia, lo que le estaba escribiendo servía para todas las iglesias y las iglesias de todos los tiempos. O sea que nos sirve para hoy y nos deja enseñanzas también para hoy. Vamos a leer esta carta. Si ustedes quieren, la pueden leer en sus Biblias. Si quieren, la pueden leer en la pantalla. La vamos a tener allí totalmente en la pantalla. Y yo sé que hay hermanos que les gusta tomar notas del bosquejo, de los puntos que tratamos aquí. Y a veces uno se distrae un poco. El PowerPoint que van a ver aquí, yo se los voy a enviar al grupo de la iglesia. Así que ahí lo van a poder ver enterito y van a poder, no necesitan sacar fotos ni anotar. Ahí lo van a tener completo para que si desean repasar algo de lo que el Señor dice a través de esta carta, lo puedan hacer tranquilos en sus casas. Así que vamos a leer juntos esta carta. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver varios puntos y vamos a empezar destacando algo que al estudiar nos debe quedar bien en claro cuando estudiamos esta carta. Y es que las 7 iglesias de Apocalipsis no son simbólicas. Hay mucho simbolismo en Apocalipsis, pero esto no significa que cada iglesia está simbolizando algo que el Señor quiere decir, sino que son congregaciones reales, históricas y literales, a las que Cristo escribió directamente a sus necesidades y problemáticas y que también son útiles para enseñarnos a nosotros. O sea que la primera forma de mirar y estudiar estas iglesias es teniendo en cuenta que son iglesias que existían al final del primer siglo cuando se escribió el Apocalipsis, que estaban en estos lugares, en estas ciudades donde se nombra y que tenían los problemas que el Señor Jesús trata en cada una de las cartas. Ahora, esta es la primera mirada que tenemos que hacer a estas 7 cartas como iglesias históricas, reales, a las que el Señor le escribe directamente, pero que también tienen enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Otra mirada que algunos teólogos hacen y que no todos están de acuerdo es que estas iglesias muestran algo profético, lo que sería la iglesia a través del tiempo. Hoy diríamos tenemos el diario del lunes y podemos ver en retrospectiva todo lo que pasó en los distintos tiempos de la iglesia y uno podría ir viendo cómo las características de cada iglesia se parecen a las características de las iglesias a través del tiempo en el orden que están ahí en Apocalipsis. No todos coinciden de que esta sea una buena mirada, pero es como dice ahí, es una mirada profética interesante. Porque nos ayuda quizás un poco a recorrer y ver lo que es la historia de la iglesia, cómo la iglesia fue atravesando los distintos tiempos. Y ahí tenemos un cuadro, en el cuadro, vendría a ser de allá, la iglesia y en el otro, el periodo profético que representa.
Y podemos ahí ver, primero está Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. ¿Recuerdan? De esto nos enseñó Dani. Algunos dicen, esto representa allí desde el año 33 al 100, la iglesia apostólica, desde los apóstoles hasta el final del siglo I. Después está la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan que esta es la iglesia que le decía, sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida? Bueno, esta es la iglesia perseguida. Y más o menos marca las características de la iglesia desde el año 100 hasta el 313, cuando viene aquel decreto de que se convierte la iglesia cristiana en la iglesia oficial de Roma. Entonces allí empieza lo que sería la iglesia de Pérgamo, la iglesia comprometida, así desde el 333 al 590, medio chiquito me queda, estoy medio ciego. Bueno, después seguimos y tenemos la iglesia de Tiatira. Esta es la iglesia, ¿qué dice allí? Tolerante de la corrupción. Esta es la iglesia medieval. Voy a leer aquí porque allá me está quedando medio chico. La iglesia medieval dice caracterizada por la mezcla con prácticas no bíblicas. Después tenemos Sardis, la iglesia muerta. Dice esta es la iglesia de la Reforma, que recobró verdades, pero perdió vitalidad y espiritualidad. Tenemos la penúltima, que es Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. Y esto va desde el año 1750 al 1900, la iglesia misionera marcada por avivamiento y expansión del evangelio. Fue tan grande el impacto de esta iglesia misionera, la de Filadelfia, que muchos pensaron que el milenio se iba a instaurar, no después del arrebatamiento, la tribulación y todo eso, sino que la misma iglesia iba a tener una expansión mundial tan grande y un impacto tan grande que la iglesia misma se iba a encargar de que comience en la tierra el milenio. Esto hasta que vino la Primera Guerra Mundial y después vino la Segunda Guerra Mundial y después se le fueron al tacho todas las especulaciones que habían hecho y se dieron cuenta que estaba equivocada. Y llegamos a la última, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, es la de la actualidad, la iglesia moderna caracterizada por materialismo y por falta de fervor espiritual. Si esto más o menos fuese acertado, estaríamos en la última iglesia, y no estamos hablando de que todas las iglesias sean así, ni que todos los creyentes sean así, sino que en general, digamos, es lo que muestra la iglesia de estos últimos tiempos. Bueno, esta es una mirada que algunos teólogos tienen y otros no las comparten, pero nos sirven como para ver cómo se fue desarrollando y fue teniendo distintos momentos la iglesia a través de la historia. Ahora vamos a ver que para sacar el mayor provecho de esto, tenemos que preguntarnos, ¿con qué virtudes de la iglesia me identifico? Esta es una buena pregunta. Ya esta es una cosa o una mirada más personal. Yo leo cualquiera de las cartas y tendría que hacerme esta pregunta. ¿Con qué virtudes de esta iglesia me identifico? O ¿con qué defectos de esta iglesia me identifico? Y de esta manera, afianzar lo bueno y desechar lo malo. Y quizás esta es la mirada más práctica que nos lleva a hacer un análisis de nuestras vidas y a ver qué cosas tienen que cambiar en nuestra vida. Quizás algunas cosas están bien y las tenemos que afirmar, pero quizás hay otras que están mal y que deberíamos arrepentirnos y cambiarlas. Y esta es una buena forma de estudiar las cartas también, viendo como cada una de estas cartas como que está representando a distintos tipos de cristianos. Y preguntarme en qué carta encuadro yo, a cuál de estas iglesias me parezco más. Y bueno, sería que seamos como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Filadelfia, que no tienen reproches de parte de Dios y que son iglesias que se caracterizan por su fidelidad y por su entrega. Pero bueno, esa es otra manera de mirar estas cartas. Ahora vamos a enfocarnos en la carta de la Odisea y vamos a ver 4 particularidades de la ciudad. Cuando uno estudia esta carta encuentra un montón de información, quién la fundó, por qué la llamó así, qué significa el nombre, pero yo he escogido 4 cosas de la historia de esta ciudad que tienen mucho que ver con el mensaje que va a dar el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Que vamos a ver un paralelismo y cómo el Señor usa como ilustración cosas que son comunes a la experiencia de ellos en su ciudad. Lo primero que vamos a ver es que era un gran centro banquero y financiero. De todas las iglesias, esta era la más rica. Tenían mucho dinero, el ingreso por cápita era altísimo. Era una iglesia que realmente estaba bien, una ciudad que estaba muy bien económicamente. Dice que la ciudad estaba ubicada en el cruce de las 3 vías más importantes de la región, lo que favoreció inmensamente su desarrollo económico como centro bancario y financiero. Mucha gente veía a esta ciudad como una ciudad segura para ir a depositar su dinero, tener allí sus ahorros, solicitar préstamos y hacer muchas transacciones comerciales y bancarias. Y eso había convertido a esta ciudad en una ciudad muy, muy rica, y no solo rica, sino una ciudad muy orgullosa de su riqueza y de su poder. 30 años antes de esta carta había sufrido un terremoto que la destruyó casi completamente. Y cuando el emperador romano le ofreció ayuda para restaurar la ciudad, ¿saben qué contestaron ellos? Nosotros somos ricos y no necesitamos de nada. Lo mismo que dicen aquí la iglesia. Y ellos mismos reconstruyeron la ciudad y salieron adelante solos sin aceptar la ayuda de nadie, porque eran muy ricos, pero también muy orgullosos. Después, en segundo lugar, era un gran centro de confección de ropa. Se destacaba por su industria textil. Así dice, las ovejas que pastaban en los alrededores de la Odisea eran famosas por su lana suave. Se producía una tela muy fina, costosa y deseada por su brillo y un color negro azulado. Era muy conocida y muy deseada estas telas que producía esta ciudad, y por supuesto muy costoso, y significaba también un gran ingreso de dinero la industria textil a la ciudad de la Odisea. Vamos a ver cómo Dios también, Jesús, va a usar esto para marcar algo a la iglesia. En tercer lugar, era un centro médico muy considerable. Había una escuela de medicina famosa en todo el mundo, sobre todo por un colirio para los ojos. Producían un remedio, un colirio que le llamamos nosotros, aunque de ahí viene el nombre,
que era espectacular en cuanto a la sanidad y el bien que hacía a la vista, sobre todo a los viajeros que venían por el desierto, donde les daba el viento, la arena. Este colirio era muy famoso por la efectividad para restaurar la visión y para dar sanidad a los ojos. Y en cuarto lugar, le faltaba algo esencial, y esto es muy importante: no tenían agua. Dependían de sistemas de acueductos que traían agua desde otras regiones, y para cuando el agua llegaba a la ciudad, ya estaba tibia, cargada de minerales, lo que hacía poco agradable, la hacía poco agradable e incluso vomitiva. ¿Por qué es importante? Porque esta característica de la ciudad era muy conocida, y el Señor va a usar esta característica para decirles y transmitirle lo que Él quería reprocharle a esta iglesia. Ahora, cuando uno estudia en la historia esto, vamos a llegar a la conclusión de que realmente el Señor Jesús usó esta situación de la ciudad para exhortarles. Y algunos que pasan por alto esto ven simplemente el significado de las palabras de los que el Señor Jesús, y no cómo el Señor estaba usando como ilustración esta situación de la ciudad. Fíjense lo que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Bueno, ya nos explicó Dani lo que significa eso. El Señor conoce mejor que nosotros mismos lo que pasa en nuestras vidas, en nuestro corazón, y Él va hasta lo más profundo de nosotros mismos. No llegamos a indagar de nuestras propias vidas. Él lo conoce todo. Ahora dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense cómo todas estas palabras concuerdan con esta situación del agua de la Odisea. Ellos traían agua por un acueducto de Hierápolis. El agua en Hierápolis eran aguas termales, eran agua que tenían propiedades curativas. Y de Colosas traía agua que eran aguas súper frescas y cristalinas, que eran aguas ideales para saciar la sed de los viajeros y para refrescarlos. Pero cuando llegaban por medio de los acueductos a la Odisea, estas aguas, el agua caliente de Hierápolis llegaba tibia y llena de sedimentos de los caños que las transportaban. Entonces llegaba tibia, con mal olor, y no era buena para tomar. Y el agua que venía de Colosas también llegaba tibia y llena de sedimentos, y tampoco cumplía el propósito que cumplía en su lugar original. Entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo: miren, estas aguas fueron dadas para tener virtudes de dar salud, de dar sanidad, para tener propiedades curativas, y esta otra agua para refrescar, para saciar la sed. Pero cuando llegan aquí, no sirven para nada. Son aguas que si uno las toma, hasta les causa malestar y vómitos. Y lo que estaba diciendo aquí a la iglesia: ustedes son como estas aguas. Ustedes tienen un propósito en la vida, pero no lo están cumpliendo. Son inútiles, no sirven para los que yo los he alcanzado y los he salvado. Y uno aquí puede pensar en los dos carriles por los cuales tiene que transitar una iglesia. Un carril es el evangelismo. Dios nos ha puesto aquí para que ganemos almas, para que más personas conozcan a Cristo. Y otro carril en el que tiene que transitar la iglesia es el discipulado. Dios nos ha puesto aquí para que seamos de bendición a los creyentes y le ayudemos a crecer espiritualmente. Y la idea es que esta iglesia no estaba ya ni alcanzando personas para salvación, ni edificándolas, ni haciéndolas madurar espiritualmente. No estaban cumpliendo el propósito, eran tibios. Otros ven en esto simplemente lo que la palabra transmite. Caliente es el creyente fervoroso, comprometido, fiel. Frío es el creyente que está apartado, que está alejado de las cosas. Y tibio vendría a ser el que está en el medio, el mediocre. Ahora uno dice: ¿pero por qué dice prefiero que sea frío en vez de tibio? Uno, si tendría que elegir, a lo mejor elegiría el tibio. Pero dice no, la explicación que dan es que, bueno, uno que es frío sabe en la condición que está, sabe los problemas que tiene, y en algún momento va a recapacitar, se va a arrepentir y va a volver. Pero el tibio es aquel que está mal, pero no sabe que está mal. Y él está conforme con su estado y está así tranquilo, y él se puede pasar toda la vida en esa situación de mediocridad, de indiferencia, de tibieza, y no cambiar nunca. Bueno, uno puede ver de distintas formas, pero cuando uno ve cuán impactante era en la vida de la Odisea el tema del agua, yo creo que el significado allí que más se adapta a lo que después dice la carta es que esta iglesia no estaba cumpliendo los propósitos para los cuales Dios la había creado y la había salvado, y que estaban siendo inútiles en estos dos aspectos: en cuanto a alcanzar almas para la salvación y en cuanto a edificar espiritualmente. Estaban acomodados, conformes, tranquilos, y no avanzaban en ningún sentido. Ahora quiero que veamos 4 particularidades de Dios, cómo se presenta aquí Jesús, y también es importante porque la forma en que Jesús se presente va a ser impactante para el mensaje que Él después tiene que dar. Lo primero que Él dice, que Él es el amén. Quien está escribiendo es el amén. Tiene muchas formas en cuales presentarse Jesús, pero Él aquí se presenta como el amén. Y Jesús es aquel, esto significa cuyas palabras son dignas de todo crédito. Que cuando Él habla dice la verdad, dice toda la verdad. Así dice, esto querría decir que Jesucristo es aquel cuyas palabras y promesas son fieles y verdaderas y fuera de toda duda. Cuando Él dice, yo soy el amén, es como esa expresión que usa en los evangelios: de cierto te digo. En otras palabras está diciendo, lo que te voy a decir es la verdad. No importa lo que vos sientas, no importa lo que vos sientes. Yo soy el amén y lo que yo digo, esa es la verdad. La segunda cosa, dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Este título dado al Señor refuerza al primero. Significa que el Señor Jesucristo es absolutamente confiable y que estaría dispuesto aún a dar su vida antes que faltar a la verdad. La palabra testigo tiene como origen en el original martus, de donde viene la palabra mártir, y es alguien que está dispuesto a dar su vida antes que dar un testimonio falso. Y Él es fiel, o sea que es absolutamente confiable. Lo que Él dice y lo que Él promete es verdad. En tercer lugar dice, Él es el principio de la creación de Dios. Y esto, algunos han torcido el significado de esta expresión diciendo que Jesús es el primer creado por Dios. Por lo tanto, no está a la altura del Padre, sino que es un ser
que está cerquita, pero es un poco inferior. Esto sostenían los arrianos y en la actualidad lo sostienen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Esto es una herejía. Y cuando uno interpreta un pasaje de la Escritura, siempre tenemos que saber que uno de los principios y reglas de la hermenéutica es que la Escritura no se contradice. Entonces yo tengo que ver qué dice toda la parte de la Escritura, y si yo estoy interpretando algo que va en contra de lo que la Escritura ha enseñado claramente en otros pasajes, entonces estoy haciendo una mala interpretación de este versículo. Y fíjense ahí, en Juan 1:3 dice, todas las cosas fueran hechas por medio de Él, de Jesucristo, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. O sea, todo lo que existe fue creado por Él. Entonces Él no pudo crearse a sí mismo, sino Él sería una creación en la que Él no participó. Y también dice que nada de lo que fue hecho sin Él. Y allí en Colosenses dice, en Él, dice Pablo, fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el creador. Y ahí esa palabra, el principio de la creación, significa el soberano de todo lo creado, el príncipe, el que tiene autoridad para hablar, y toda la creación debe escucharle porque Él es el Señor de señores. Y también, en cuarto lugar, dice, el Dios que ama, disciplina e invita a una comunión íntima. Estamos viendo lo que esta carta revela acerca de Jesús. Y ahí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que yo les voy a decir, está diciendo el Señor Jesús, lo voy a decir porque es la verdad, lo voy a decir porque tengo autoridad para decirlo, pero lo voy a decir porque los amo, porque necesito poner delante de sus ojos la verdad, aunque duela, aunque no les guste. Y lo que yo les voy a decir es la verdad, y lo voy a hacer no para descargar mi enojo, ni por una cuestión de venganza, lo voy a hacer porque los amo, porque ustedes necesitan ver en dónde están parados y cuál es la realidad de su vida espiritual. Allí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él lo hace por amor. A veces nos habla fuerte y nos golpea con sus palabras, pero lo hace porque nos ama, porque quiere corregirnos, porque quiere enderezar nuestros caminos, como lo enseña Proverbios o como lo enseña Hebreo 12. Dios al que ama, disciplina, y lo hace por amor. Pero también dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y esta es una invitación a comunión, esta es una invitación a intimidad, esta es una invitación a pasar un tiempo allí con él. En ese tiempo nos invitaba a cualquiera a cenar. Si alguien te invitaba a su casa a cenar, a compartir la mesa, la comida, es porque te consideraba su amigo, su íntimo, porque quería abrir su corazón. Y esta invitación era para la iglesia, que no es una invitación para salvación, aunque muchas veces la usamos y no está mal, porque podemos tranquilamente traspasar esto a la invitación de recibir a Cristo como Salvador. Pero aquí le está hablando una iglesia que había aceptado a Cristo, que eran salvos, pero que en toda su vida y sus actividades y su cotidianeidad dejaban afuera a Cristo. Dejaban afuera, no lo tomaban en cuenta, no lo consultaban, no buscaban su voluntad. Vivían como ellos querían, a pesar de que eran iglesia y de que eran salvos. Y Dios les dice, yo quiero entrar y yo quiero vivir en comunión, en intimidad, cerca tuyo. Y este es el Dios que les habla aquí. Dice, yo te voy a decir la verdad, yo tengo autoridad para decirla. Y aunque vos pienses diferente y tal vez contradiga tu punto de vista, quien dice la verdad aquí soy yo. Y lo voy a hacer, dice Dios, porque te amo. Y porque yo quiero tener comunión contigo, quiero que seamos amigos, que caminemos juntos y que no vivas más lejos de mí. Ahora vamos a mirar 4 particularidades de la iglesia. Lo primero que vamos a ver es que era una iglesia que eran autoengañados. Aquí dice, ellos decían, somos ricos. Fíjense lo que la iglesia sentía de sí mismo, cómo se autopercibía, ¿no? Y se habla mucho de la autopercepción. Como si lo que nosotros percibimos tiene que ser la verdad. Y esta iglesia percibía un montón de cosas que el Señor le decía, está totalmente errado. No importa lo que sientas, no importa cómo te percibas, yo te voy a decir cuál es la verdad. Y vos puedes sentirte como quieres, pero esta es la verdad. Y ellos se percibían como, nosotros somos ricos. Y podías decir, somos ricos en lo material. Fíjense cómo se parecía mucho esta ciudad. Seguramente, si uno visitaba esa iglesia, tendrían un templo espectacular. Tendrían butacas reclinables para escuchar ahí los sermones. Tal vez el equipo de sonido y los instrumentos eran de primera marca. Y todo uno veía allí un lujo y un despliegue impresionante de cosas materiales. Y ellos decían, nosotros somos ricos. Mira todo lo que tenemos. Pero también seguramente se sentían ricos en lo ministerial. Seguramente tenían programas para todas las edades, para todos los grupos. Seguramente tenían campamentos y tenían un montón de actividad en la iglesia. Y ellos decían, nosotros somos ricos ministerialmente y nosotros somos ricos en el conocimiento. Sin lugar a duda tenían acceso a muchos materiales, a lo mejor para profundizar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y ellos se miraban a sí mismos y decían, no estamos bien, nosotros somos ricos. Miren todo lo que tenemos. Y esa es la forma en que ellos se miraban. En segundo lugar, dice que ellos eran orgullosos. Fíjense lo que dice ahí. Nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido. Nos enriquecimos. Fíjense que en ningún momento dice, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha levantado. No, nos hemos enriquecido. Somos ricos por nosotros mismos. Eso se trata de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestros recursos, de nuestra sabiduría. En ningún momento le dan la gloria a Dios, el crédito a Dios del lugar en donde estaba. Somos nosotros. Es lo que la ciudad respondió, no, nosotros somos ricos, no necesitamos de nada. Y estaban no solo autoengañados, estaban orgullosos de haber llegado donde han llegado porque creían que era por sus propios esfuerzos y sus propios méritos. También era una iglesia autosuficiente. Dice, no necesitamos de nada. Así que seguramente uno les decía, vamos a hacer una actividad juntos. No necesitamos de nada. ¿Para qué nos vamos a juntar y hacer actividad con otra iglesia? Nosotros podemos solos. No necesitamos de nada. No necesitamos de más crecimiento. Ya estamos bien ahí. Somos una iglesia bien fuerte. Y no necesitamos ni siquiera de Dios. Porque vemos que Dios se había quedado afuera. Y era una iglesia autosuficiente. Y a veces nosotros podemos parecernos en estas cosas a esta iglesia.
Pero también dice así que era una iglesia ignorante. El Señor le dijo, no sabes. O sea, vos crees esto, y te miras así, y el Señor le dice, pero no sabes. No sabes, sos ignorante. ¿Quiere que te diga la verdad? Dice Dios. Y fíjese lo que le va a decir Dios en contraste a lo que ellos creían que era como iglesia y en contraste también marcando un contraste con lo que era la ciudad en sí. Dice, ustedes se creen ricos, pero son desventurados. Esto significa desdichado e infeliz. El término aparece así en Romanos 7:24. ¿Se acuerda cuando la expresión de Pablo, cuando lucha con su vieja naturaleza y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice, ustedes son como ese hombre. Miserables, desdichados, infelices. Después usa la palabra miserable y esta es la que aparece en 1 Corintios 15:19, donde Pablo está argumentando sobre la resurrección y donde dice, si Cristo no ha resucitado, los cristianos son las personas más dignas de lástima de la tierra. Por supuesto que está hablando en una argumentación donde si Cristo no hubiera resucitado, pero esa es la expresión aquí. Ustedes son dignos de lástima. Son miserables, se creen ricos, pero son dignos de lástima. ¿Sabe qué? La iglesia también era pobre espiritualmente en contraste con las riquezas materiales de la ciudad. Ellos se creían ricos porque seguramente los miembros de esa iglesia eran adinerados y tenían mucho, pero dice, ustedes son pobres. Después dice ciego. Y fíjense cómo ellos que tenían una escuela de medicina y el mejor colirio del mundo, dice, ustedes son ciegos, en contraste con la famosa escuela de medicina, lo decía, y están desnudos, en contraste con la producción de telas de gran calidad. Y el Señor les va a decir, miren, ustedes se están mirando de esta manera, pero ustedes están engañados. Y su percepción y su mirada es totalmente errada. Y la verdad es esta. Ustedes son pobres, miserables, desventurados, ciegos, desnudos. ¿Sabes? Totalmente lo contrario a lo que ellos pensaban de sí mismo. Pero ahora vamos a mirar los 4 consejos para la restauración. Y aquí es importante porque quizás nosotros podemos, como esta iglesia, estar engañados y pensar, yo estoy bien, si yo vengo a la iglesia, si yo canto aquí con toda mi garganta, y si hago algo de vez en cuando, y yo estoy bien. Y quizás estamos allí conformes con lo que hacemos, con lo que damos, contentos, pero quizás nos preguntamos, ¿y tu vida cuántas personas en este año ha sido usada por Dios para que otros conozcan a Cristo como Salvador? ¿Y tu vida a cuántos ha ayudado a crecer espiritualmente? ¿Cuánto estás cumpliendo con el propósito de Dios? Y quizás nos hemos conformado a venir, a hacer algunas cosas, a involucrarnos en un ministerio, pero quizás somos como esta iglesia, conformes, mediocres, que hemos estado estancados en un lugar, cuando claramente la iglesia dice, estad firmes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es que llegue a un lugar y ya llegué y me quedo ahí. Hay que seguir avanzando y seguir creciendo. Ahora aquí le va a dar algunos consejos para la restauración. Dice, yo te aconsejo que de mí compres. Voy a marcar los 4 puntos y después vamos a ver un poquito de cada uno. Dice, en segundo lugar, dice, oro refinado en fuego. En tercer lugar, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y en cuarto lugar, unge tus ojos con colirio para que veas. Se van dando cuenta cómo va haciendo un paralelismo de aquellas virtudes que tenía la Odisea como ciudad y lo que el Señor le está diciendo ahora, pero en un sentido espiritual. Compra oro. Ustedes son muy ricos, pero necesitan el oro que yo les voy a dar refinado en fuego. Ustedes producen telas de la mejor calidad en el mundo, pero ustedes necesitan ropas blancas para tapar su desnudez, su vergüenza. Y después dice, ustedes producen un colirio espectacular, pero están ciegos. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y está mostrando cómo todo lo que ellos eran en un sentido físico, podríamos decir, terrenal, como ciudad, era totalmente lo opuesto a lo que ellos eran en un sentido espiritual. Y allí dice en primer lugar, yo te aconsejo que de mí compres. Y aquí qué importante es esta expresión, de mí. Si nosotros queremos que nuestras vidas cambien, y si nosotros queremos corregir lo que está mal, no se trata de más disciplina, de más esfuerzo, de más voluntad, se trata de más comunión. Se trata de acercarnos más a Dios. Él es el que va a producir estas cosas. Nosotros tenemos que buscarle a Él. No las cosas en sí, sino a Él. Porque es Él el que va a producir esos frutos. Él es el que va a obrar esos cambios. Por eso dice, de mí, así dice, es enfático. Estas cosas necesarias solo pueden ser adquiridas en Cristo. Y lo que tenemos que hacer es que hacer aquellas cosas que fortalecen nuestra comunión con Cristo, nuestra relación con Él. Juan 15 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, dice, tienes que comprar de mí. No se trata de tu dinero, no se trata de tus programas, no se trata de tus capacidades ni de tus recursos. Se trata de tu relación conmigo. Que sea fuerte, que sea íntima. Porque yo te voy a dar estas cosas. Tienes que buscarlas de mí. Y la forma en que nosotros buscamos de Dios es a través de la palabra. ¿Cuánto tiempo estás con este libro? Todos los días. Este libro te conecta con Cristo. Es su palabra. Es la forma en que Él te habla hoy en día. ¿Cuánto tiempo pasas de rodilla en oración hablando con Dios? ¿Cuánto le hablas a Dios? Es la forma que te contactas y te comunicas con Él. Él insiste tanto en que oremos. Y Él sabe todo lo que le vamos a decir de antemano. Él no está buscando información. Él está buscando comunión. Tiempo que pases en su presencia, escuchándole su palabra. Tiempo que pases en su presencia orando y clamando a Dios. Tiempo que pases obedeciendo y viviendo la voluntad de Dios y sirviéndole. Conectarte con aquellas cosas o tomar aquellas cosas que te conectan a Jesús. La palabra, la obediencia, la oración, el servicio, la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Cuando estamos relacionados unos con otros, estamos conectándonos con Cristo. Porque este es su cuerpo. Ahora, de Él tenemos que buscar estas cosas. Si nosotros queremos que nuestra vida se empiece a ordenar y se empiece a encaminar en la voluntad de Dios y en la dirección en la que Dios quiere que vaya, tienes que afianzar tu comunión y tu relación con Cristo. En segundo lugar dice oro refinado en fuego para que seas rico. Y este oro simboliza una fe genuina y probada.
La Odisea necesitaba una fe que fuera refinada a través de la prueba y el sufrimiento. No está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la persona de Dios, que nos lleva a una vida de obediencia. Y aquí dice oro refinado en fuego. En Santiago nos habla de que la fe es eso similar al oro, que se purifica con fuego, pero que la fe es aún más preciosa. Y tienes que hacer crecer tu fe. ¿Sabes cómo crece la fe? La misma forma en que te acercas a Jesús crece la fe. Toma la palabra, orá, porque nuestra fe tiene que depositarse en las verdades de Dios, en su palabra. Orá para que obedezcas la palabra. Y sabes, cuando vos conoces la palabra, obedeces la palabra, vives en comunión con Dios, empiezas a descubrir que Dios te dice la verdad. Y que la voluntad de Dios es realmente buena, agradable y perfecto. Y empiezas a decir, Dios me dice la verdad. Y la dirección que Dios me manda es siempre la mejor. Y cada vez confío más en sus mandamientos y en su persona y en su voluntad. Y empiezo a crecer en mi fe. Esto es el oro refinado en fuego. Un oro que va descubriendo, una fe que va descubriendo que Dios dice la verdad, que podemos confiar y vivir en esa verdad tranquilamente. En tercer lugar, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto representa la pureza y la santidad. La Odisea necesitaba vestirse con la justicia que solo Cristo podía dar. Recuerdan más adelante, las ropas blancas son las obras justas de los santos. Y Dios está esperando que nuestra vida sea una vida que esté mostrando en cada una de sus obras que somos hijos de Dios, que andamos en la luz, que mostramos con nuestra forma de vivir que Dios es nuestro Padre. Y por último dice, unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea necesitaba un milagro espiritual para sanar su ceguera. Solo Cristo puede abrir sus ojos para ver su verdadera condición espiritual y comprender su necesidad de arrepentimiento y de cambio. Necesitamos sabiduría para mirar nuestras vidas y verla no como nosotros imaginamos, como nosotros pensamos que es, sino como Dios la ve. Recuerden, Dios no ve lo externo, Dios no ve las apariencias, Él mira mucho más al fondo, Él mira el corazón. Y nosotros necesitamos esa sabiduría que viene de Dios para mirarnos a nosotros mismos y ver con los mismos ojos que Dios ve. Para no ver una ilusión, para no ver una mentira, para ver realmente dónde estamos parados y poder cambiarnos. Sé celoso y arrepiéntete, dice allí la palabra. Sé celoso significa ferviente. Dale, ponele toda tu pasión, todas tus ganas y cambia tu mente. Ya no sigas viviendo de esta manera. Mira bien dónde estás y tienes que cambiar tu manera de pensar. Y termino con este versículo. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista está diciendo una verdad grande que a veces nosotros mismos no llegamos a ver cómo estamos verdaderamente delante de Dios. Y no entendemos nuestros errores y nuestras carencias. Pero tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, líbrame, muéstrame si hay en mí camino de perversidad, de error, en lo que estoy mal. Y endereza mi senda, Señor. Quizás este mensaje nos sirva para eso, para hacer un autoanálisis profundo, pero siempre orando y buscando la sabiduría que viene de Dios para hacer un diagnóstico preciso, exacto, de dónde estamos parados espiritualmente y ver qué cambios tenemos que hacer. El Señor nos ayude a mirarnos como Él nos ve y a afianzar aquellas cosas que quizás están bien, que pueden ser muchas, pero quizás corregir aquellas cosas que están mal en nuestra vida. ¿Oramos?